Y a esta hora tenemos al doctor Iván Sequeiros, él es presidente de la Corte Superior de Lima, precisamente para conversar sobre este plantón y estos pedidos de homologación que parecen interminables y que nunca se concretan. Vimos que ya había mencionado usted el presupuesto, doctor Sequeiros, no se le da lo que debiera dársele al Poder Judicial, no solo para sueldos, sino para el mejoramiento de este poder del Estado tan importante. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, acá tengo cifras propuestas por el Poder Judicial para el presupuesto del año 2014 y se estima que deberían ser 3.471 millones lo proyectado. Sin embargo, lo que se estaría aprobando por Economía y Finanzas para el próximo año serían únicamente 1.439 millones. O sea, 2.000 millones menos de lo que necesitan. Menos de la mitad de lo que se está solicitando. Y este presupuesto asignado o aprobado preventivamente por Economía y Finanzas es más o menos similar al presupuesto de este año, lo que implica que en el Poder Judicial, por lo menos presupuestalmente, no estamos creciendo para nada. Pero este presupuesto ¿tiene que ver con los sueldos también? Parte del presupuesto tiene que ver con las remuneraciones, pero es una pequeña parte. El año pasado se asignó para todo el año algo así como 87 millones. Porque legalmente ya está establecido que debe haber una homologación. Eso está establecido en la ley desde el año 93, a la fecha no se cumple. Entonces, dentro de este presupuesto evidentemente está incluido una pequeña porción para remuneraciones que, repito, asciende apenas a 87 millones anuales. Que para los... O sea, para acercar un poco más a la meta de la homologación, los sueldos de los magistrados. Inclusive cuando se hizo las conversaciones el año pasado, se dijo que esto de la homologación sería en 3 tramos, de acá hasta el 2015. 2012, bueno, ahí está el primer 2013, tramo. 2014, 2015. Ahí está el primer tramo. Pero hasta ahora ni siquiera medio tramo, ¿no? Esto no se considera ni un tramo. En absoluto, nada. De acuerdo, o sea, va a ser mínima el aumento si es que se da. Primero estamos considerando que tenga que darse. El problema es que, además de estar en la ley, el Tribunal Constitucional también ha dicho, Ejecutivo, cumple usted con lo que dice la ley. Bueno, pero hay que hacer cola porque el TC le dice que cumpla varias cosas y el Ejecutivo no cumple, ¿no? Es probable que se tenga que hacer cola, pero es probable también que se tenga que ejecutar coercitivamente la sentencia. ¿Usted siente que el TC ha perdido peso, doctor Sequeiros? Porque dicen ejecute tal y no se ejecuta y no pasa nada. El tema con el TC es un problema bastante complicado. Creo que se ha inmiscuido en asuntos diversos, de diversa naturaleza, y esto ha originado que no se deslegitime, sino que haya perdido prestancia, trascendencia, ¿no? Se ha metido en temas propiamente jurisdiccionales inclusive, lo cual ha traído como consecuencia que a veces se considere que es una instancia adicional del Poder Judicial, lo cual es absolutamente... Cuando debe ser el máximo intérprete de la Constitución. Cuando su trabajo principal es de control de la Constitución y que todas las cosas en el Estado peruano se hagan dentro de la Constitución. Ese que tiene, digamos, se sobrepone en algo al Poder Judicial, pero debe estar marcadamente separado, ¿no? Lo que dice el Tribunal Constitucional en temas constitucionales es la última palabra en esa materia, incluido el Poder Judicial. Todos nos tenemos que someter a lo que es el Tribunal Constitucional. Claro, pero la máxima instancia de la Corte, del Poder Judicial es la Corte Suprema. Así es. De acuerdo. Bueno, y este plantón ha sido saludado además por el presidente del Poder Judicial, el doctor Mendoza. ¿Cómo y qué cosas se han barajado en esta reunión que han tenido el día de hoy, haciendo presión nuevamente para que se respeten los derechos de los jueces? Esencialmente lo que se está pidiendo es que se apruebe el presupuesto que está proyectando el Poder Judicial, porque esto implica mejoramiento de los locales del Poder Judicial, mejoramiento de la logística del Poder Judicial, mejoramiento del personal del Poder Judicial, porque las condiciones en las que se está trabajando son absolutamente deplorables en el Poder Judicial. Mostramos a principios de año cómo eran nuestros locales, y son casas o departamentos donde están funcionando juzgados y en los baños están depositados los expedientes. Eso es inaudito. Queremos que mejore esa condición a la gente, no tenemos dónde sentarla porque no tenemos sillas para atenderlos. O sea, estamos en una condición tan paupérrima, en un estado que crece económicamente, lo cual es absolutamente contradictorio. Entonces, si se nos acepta este presupuesto, evidentemente vamos a... Claro, porque no hay nada que pueda garantizar el crecimiento sólido de una nación que un Poder Judicial bien establecido, con fundamento, con buenos, digamos, sueldos para que no se corrompan a los jueces, ¿no? Con prestigio y con seriedad, ¿no? Eso no se puede lograr sin la inversión del Estado. Me da muchísimo gusto que usted lo diga y no lo esté diciendo a un juez,
Por cierto que el Poder Judicial es trascendental en cualquier país que se precie desarrollado. Hay que darle la importancia que debe al sistema de justicia del Estado. Claro, es el soporte además del avance de una nación, porque todo termina ahí. Es el soporte. Las decisiones importantes para las empresas, para todos, se da en el Poder Judicial. Y si está venido a menos y corrupto, entonces no se puede avanzar. Exactamente es eso. Es el soporte de la tranquilidad social para que el Estado desarrolle. Si no, claro, además, en tema de seguridad ciudadana debería contribuir mucho más el Poder Judicial, ¿no? Debería hacerse ahí también la ingeniería de la estrategia para protegernos. Debe ser una entidad fuerte, bien sustentada, ¿no es cierto?, incorruptible, que permita que este tema de la seguridad ciudadana, que a todos se nos está yendo en las manos aparentemente, por lo menos encuentre respaldo en el Poder Judicial, que es la última instancia donde se acude en temas de seguridad ciudadana. Ya cuando las cosas no han podido resolverse en otras instancias, se llega al Poder Judicial para que sean sancionados aquellos que están contraviniendo la ley. Doctor Sequeiros, ¿cuál es su impresión del flamante primer ministro César Villanueva? ¿Tiene esperanza de que vaya a atender el pedido que hicieron ustedes? El año pasado negociaron con Jiménez y no pasó nada. Por supuesto que sí tenemos todas las esperanzas, porque él mismo ha manifestado su vocación de diálogo. Entonces, pero Jiménez los paseó, pensamos, ¿no? Jiménez nos tuvo como 6 o 7 meses diciendo que iban a presentar el proyecto. Bueno, ya se fue y hasta ahora no presenta. Y finalmente hasta ahora nunca salió el proyecto. O sea, se podría decir que los paseó. Efectivamente, eso es lo que ha pasado, ¿no? ¿Usted cree que los va a pasear? No, creemos que ya, además ya hemos aprendido, ya no nos pueden volver a pasear tan fácilmente, ¿no? O sea, ¿harían medidas de presión? Tenemos como el año pasado. Tenemos que hacer medidas de presión no solo nacionales, sino internacionales también. Estamos abocados en todo ese tema, porque no es cuestión de los jueces, es cuestión de respeto por una institución básica del Estado. Y el tema de las remuneraciones es un tema accesorio, es un tema adicional. Pero principalmente lo que estamos propiciando es que se respeten las condiciones de desarrollo de un Poder Judicial que cada vez requiere mayor demanda de la ciudadanía, pues sin embargo cada vez está más atrasado en todo lo elementalmente Nunca necesario. se ha visto en un país desarrollado que los jueces y los doctores pues sean los peores pagados, ¿no? En todos los países del mundo se respeta a los jueces. La Constitución norteamericana en uno de sus 7 artículos originales decía: jamás le podrán recortar el sueldo a los jueces, decía. Es una garantía de estabilidad de los jueces. Claro, se le entrega, ¿no?, una enorme responsabilidad y no se le da cómo trabajar, eso es cierto. Los jueces tienen un trabajo exclusivo, no pueden dedicarse a otra actividad, están absolutamente prohibidos. Entonces solo viven de su sueldo, de tal manera que tienen que... ¿Y esto permite la corrupción, doctor? ¿Estará usted atento a esto también, ¿no?, por en el Poder Judicial plagado de corrupciones? Por supuesto que sí, hay márgenes de corrupción que queremos combatir. Siempre estamos constantemente tras la corrupción que puede haber en el Poder Judicial. Estamos sacando mucha gente del Poder Judicial por asuntos de corrupción. En vuestra corte, ¿cómo la ve? La Corte de Lima, una corte importante. Se lo digo con toda sinceridad. Hay niveles de corrupción menudo, cotidiano, que por cierto fastidia mucho a la población. Es lamentable, pero hay cierta tolerancia por la corrupción, lamentablemente. La población también soporta ese tipo de comportamientos. El otro día en un foro escuchaba que había corrupción buena y corrupción mala. Eso ya me llamó la atención, me puso los pelos de punta, porque decía: ¿cuál es esa corrupción buena? Aquella que permite que las cosas caminen rápidamente, porque de esa manera solucionamos los problemas. Decían, eso también es igualmente corrupción mala, por supuesto, claro, que sí. Por supuesto. Nos estamos acostumbrando a vivir de esa manera, ¿no? Hablemos de política, doctor. ¿Le parece bien que el Poder Judicial se haya inmiscuido en el trabajo parlamentario de investigar a Alan García, que haya protegido supuestos derechos de debido proceso del expresidente? No es inmiscuirse indebidamente, es labor del Poder Judicial. El Poder Judicial, los jueces tienen que garantizar los derechos de todas las personas frente a todas las formas procesales que puedan existir. Formas procesales que se lleven a cabo en el Congreso, formas procesales que se lleven a cabo en el Tribunal Constitucional, formas procesales que se lleven a cabo en el Jurado Nacional de Elecciones. En cualquier forma procesal donde esté inmiscuida una persona, el juez está para garantizar. Tan es el trabajo de garantizar en los jueces que cuando el Congreso de la República pide, por ejemplo, la conducción de grado o fuerza de una persona, no lo puede hacer per se, o sea, por el propio Congreso, sino tiene que pedirle a un juez que evalúe si el pedido que está haciendo está bien o no, y si el juez considera que no está bien el pedido, sencillamente rechaza, como ha ocurrido en el caso último, no recuerdo el nombre, pero un juez rechazó un pedido de conducción compulsiva de una persona para que declare en el Congreso. Entonces, estas investigaciones que se hacen desde el Congreso de la República no tienen reflejo real en el Poder Judicial, es decir, son investigaciones políticas, más que todo,
Definitivamente. Por lo mismo deben definitivamente, dejar que el Congreso haga su trabajo, ¿no? De carácter administrativo y de carácter político. El tema es que no se está investigando bajo esos parámetros, se está investigando como si se estuviera investigando crímenes. Y la investigación criminal por su propia naturaleza requiere determinados conocimientos, determinadas técnicas, determinada ciencia, determinados parámetros que le permitan establecer si una persona ha cometido delito o no. Si confundimos las cosas, estamos o bien politizando la justicia o estamos judicializando la política, lo cual necesariamente es malo. Dejemos que las cosas hagan sus investigaciones en términos políticos y en términos administrativos y el Ministerio Público investigue los delitos. Esta doble investigación que en ocasiones se realiza perjudica alguna de las dos investigaciones y eso no es bueno. El Poder Judicial le dio la razón al amparo que pidió el presidente Alan García. Bueno, definió que no se había respetado el debido proceso en esa diligencia en el Congreso, pero ahora que lo volvieron a citar, me imagino que habrían tenido mucho más cuidado en la comisión de Tejada. Aún así, Erasmo Reina, a quien entrevisté aquí, abogado de Alan García, dijo que me mostró el documento, me dijo que esto tampoco es detallado y no nos permite preparar debidamente la defensa. Aún así, ¿no? El presidente García fue el 30 a la convocatoria que le hicieron en la mega comisión. Parece que después de esto no ha habido mayores problemas, pero ¿usted considera que nuevamente se violó el debido proceso del presidente García en la segunda citación? Si los abogados han estimado que el señor García haya ido al Congreso de la República a prestar su declaración, entiendo que ya no hubo más vulneraciones, porque de haber ocurrido eso probablemente hubieran seguido cuestionando en la vía judicial el debido proceso. Como ya no se hizo, es probable que ya no haya habido más contravenciones al debido proceso, ¿no? Si el presidente Alejandro Toledo también ha investigado, que parece que ha insinuado que tampoco se estaría respetando el debido proceso suyo y de su esposa, Elian Carpex, primera dama, presentara también este tipo de recurso para protegerse de una supuesta invasión a sus derechos por parte del Congreso, tendrían que ya con este precedente de Alan García darle la razón también al presidente Toledo. Depende si las condiciones de investigación son similares. De repente en el otro caso sí se respetaron de determinados parámetros del debido proceso, entonces no habría por qué anular partes de la investigación o del proceso de investigación, sino de repente convalidarlas. Todo está sujeto, todo está condicionado a que cualquier proceso administrativo o cualquier proceso de investigación esté sometido a determinadas elementales reglas mínimas de comportamiento de los que investigan frente a los investigados. ¿Por qué en el Congreso no tienen claras las reglas del juego? Es que el Congreso no hace investigaciones de carácter criminal. Pero se pueden asesorar, ¿no? Naturalmente que sí. Hasta asesores fantasmas hay, naturalmente que sí, deberían asesorarse bien para que estas investigaciones... Para que sea prueba de balas la investigación, sobre todo tratándose de dos expresidentes de la República. Definitivamente, son investigaciones trascendentales que requieren estar premunidas de todas las garantías. Solo de esa manera el resultado de estas investigaciones o las conclusiones de estas investigaciones van a ser válidas. Si no, no van a ser válidas. La Constitución misma dice, lo que se investiga en el Congreso no vincula al Poder Judicial. Entonces ellos pueden llegar a determinadas conclusiones y verá el Poder Judicial a qué conclusiones llega. Entonces, este doble juego de investigaciones a veces origina ese tipo de contratiempos o contradicciones entre lo que judicialmente se puede ver en un tema o política o administrativamente. Y también genera claras fricciones entre dos importantes poderes del Estado. Definitivamente, puede originar inclusive ese tipo de contradicciones. Cuando lo que nos conviene es que el Poder Judicial y el Poder Legislativo sean fuertes en una democracia, ¿no? Que sean fuertes, sí. Que sean fuertes, pero no necesariamente tienen que estar de acuerdo, aunque sí deben respetarse mutuamente, ¿no? Muchas gracias. Ha sido el doctor Iván Sequeiros, presidente de la Corte Superior de Lima, conversando sobre temas de importancia esta tarde en directo. Vamos a la pausa y hablamos con más.